primera idea es que él considera que la organización, que la dirección de las comunidades debiera estar en manos de una sola fuerza, que es la voluntad general. La voluntad mayoritaria, que él decía que era infalible, ¿cierto?, que no se equivocaba, y que era la única que podía crear ley. Primera idea, entonces, voluntad general como única rectora de las decisiones políticas. ¿Ya? Esa es la primera idea. Segunda idea, central. ¿Qué opina Rousseau del Estado, del aparato estatal? Que yo le señalaba que después lo había tomado. No debe existir. ¿Quién está respondiendo? ¿Se tiempo eso? Que no debe existir el Estado. Ya. ¿Él es partidario o es contrario a esta forma de organización? Contrario. Es contrario, ¿cierto? ¿Partidario? ¿Por qué? Contrario. Es contrario porque contrario? considera de que acrecenta la desigualdad. Ya. ¿Qué es lo que señala radicalmente? ¿Qué es el Estado? ¿Es un invento de quién? Dice que el Estado nace para salvaguardar la propiedad privada. El Estado, perfecto, es un invento de los ricos para cuidar su propiedad. ¿Ya? Eso es lo que piensa Rousseau, que posteriormente yo le señalé la sesión pasada, que posteriormente sería base de lo que tomaría Marx y Engels para instaurar su manifiesto comunista. Yo, si ustedes no saben, estamos anticipando un poco materia de la última que viene. Cuando estudiemos a Marx y Engels vamos a ver que el comunismo es la vía por la cual se quiere... Hola Maritza, veo que estamos mejores ahora. El comunismo... Hola profesor, buenas noches. Es el fin que quiere alcanzar el socialismo que es la vía hacia el comunismo, en la cual el comunismo puro propugna la idea de que el Estado no debe existir. ¿Ya? Esa idea es tomada de Rousseau. ¿Por qué? Porque el Estado es solamente un aparato opresor, ¿cierto? Que Rousseau dice, el Estado es un aparato que convierte a todos en esclavos, y que es una invención, ¿cierto? Al igual que la ciencia, que las artes, que la literatura, señala Rousseau, es una invención de los ricos para acrecentar las desigualdades, para cuidar su propiedad privada, para poner a los pobres bajo temor y que no sientan tentación de quitar sus posesiones. Eso es lo que señala Rousseau respecto al Estado, como segunda gran idea. Rousseau piensa, finalmente, ¿cierto? Porque Rousseau dice, la tercera idea sería, ¿cómo ve Rousseau al ser humano en la organización? ¿Qué dice Rousseau de las personas? Que es un modelo muy similar al de Locke. ¿Qué piensa Rousseau acerca de las personas? El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Ya, eso es lo que piensa en Emilio o de la educación, ¿cierto? Pero además, que son buenas por naturaleza, perfecto, pero la sociedad las corrompe. Perfecto, eso es lo que piensa finalmente, que las personas somos buenas, que las personas si nos dejaran en nuestro estado natural, nadie, dice Rousseau, nadie es lo que piensa Rousseau. Yo no comulgo mucho con este pensamiento específico, con varios otros sí me gustan, pero dice que si a nosotros nos dejaran, a las personas nos dejaran solos, nos dejaran sin una autoridad, sin este aparato, nosotros no desearíamos lo que produce el prójimo, ¿cierto? Nosotros no ambicionaríamos lo que debiera tener nuestro vecino. Es así, ¿cierto? Eso es lo que propone Rousseau. Dice que en las personas en estado natural, si no existiera la propiedad, si no existiera la producción, no desearíamos tener más que lo que tiene, de lo que necesitáramos para vivir. ¿Ya? François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, ¿ya? Quien, fíjense, era contemporáneo de Rousseau, también francés, era abogado, ya se impartía en Francia a la sazón a esa época la carrera de leyes, ¿cierto?, de derecho, y era abogado,
Y además, queridos colegas, fíjense la coincidencia, eran contemporáneos, se conocían, eran pensadores políticos, eran los dos, como punto semejante, eran los dos pensadores de la Ilustración, ¿cierto? Los dos se oponían a la monarquía, los dos eran contrarios al sistema político imperante, fueron los dos bases para la Revolución Francesa, como ideólogos de la Revolución Francesa, e incluso tienen una coincidencia que los dos murieron el mismo año. Estos dos pensadores, Voltaire y Rousseau, fallecieron en 1778 ambos, y no pudieron ver el fruto de su trabajo. Ellos fallecieron en plena monarquía. La Revolución Francesa fue 11 años después de la muerte de ambos. Pero sus escritos sirvieron de base, ¿cierto?, para inflamar la llama de esta asonada, de esta revolución. ¿Ya? Pero Voltaire, al igual que Locke con Hobbes, siendo contemporáneos, Voltaire con Rousseau, Voltaire se reía de Rousseau. Voltaire era mucho más realista, ¿ya? Era mucho más práctico, era abogado, de ahí que sea más realista. No era tan eufemista, no era tan idealista como Rousseau, y Voltaire no creía, a diferencia de Rousseau, que las personas no necesitaran vivir bajo un Estado o un estamento que los regulara. Voltaire, al contrario de Rousseau, no creía en la posición de que el Estado esclavizaba a los individuos. Voltaire era todo lo contrario, era opuesto, y decía que el Estado era un aparato necesario para que las personas pudieran progresar, para que las personas no vieran amenazadas el fruto de su trabajo por los impulsos, por los instintos del resto. ¿Ya? Critica a Rousseau, Voltaire se reía, él de hecho hacía cómica de la postura de Rousseau, y su idea de contrato social. Rousseau tiene su libro, se llama Contrato Social, y Voltaire, muy similar, tiene su tratado que se llama El Pacto Social. ¿Ya? Para no parecerse a Rousseau, Voltaire le cambió algunas palabras y él propuso un pacto social, en la cual las personas entregaran derechos a este estamento para recibir algunas garantías. ¿Ya? Y las garantías no van a ser otras que el cuidar la propiedad privada, la seguridad, el orden público, porque las personas de esa manera, estimaba Voltaire, era la única forma de embellecer la vida. ¿Ya? La vida en común, dice Voltaire, exige una convención, un pacto social, para preservar el interés de cada uno. Eso escríbanlo en grande. ¿Para qué las personas se someten a este pacto, a este paraguas de convenciones? De acuerdos mutuos, ¿cierto?, entre la persona y el Estado, entre la persona y la República, para preservar el interés individual. ¿Ya? El instinto y la razón de las personas nos llevan a respetar y promover tal pacto, a tratar de vivir en comunidad, con un aparato regulador. ¿Ya? Entonces, la primera idea es que Voltaire criticaba a Rousseau y no pensaba que el Estado esclavizaba a las personas, sino que era un aparato necesario para preservar esta convención. Este aparato es una exigencia de la vida en común para preservar el interés de las personas. ¿Bien? Primera idea, fuerza. Segunda idea, fuerza. ¿Cómo ve Voltaire a las personas? ¿Ya? ¿Qué dice Voltaire? Rousseau señalaba, ¿cierto?, que las personas en un estado natural no iban a producir más de lo que necesitaban, no iban a evolucionar, sino que iban a vivir felices y plácidos. Voltaire dice que la labor de las personas, en ese tiempo hablaba solo del hombre, yo les señalé también que Rousseau hablaba de la voluntad general, ¿cierto?, de estos grandes acuerdos, pero todo esto estaba centrado en los hombres, en el sexo masculino. Las mujeres él no la tocaba para nada. ¿Ya? La labor de las personas, dice Voltaire, a diferencia de Rousseau, es progresar. Es
realizar o desarrollar actividades que embellezcan su vida, mejoren sus condiciones, ¿cierto? Regular, en resumen, su propio destino. Las personas somos los precursores de nuestro propio destino y las personas nos levantamos todos los días, decía Voltaire, para ser mejores que ayer, para tener un progreso, para ser más eficientes, para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y eso lo logramos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con el fruto de nuestras decisiones y de nuestras acciones fundamentales. ¿Ya? Por lo tanto, la vida en esta disyuntiva donde cada persona, lo señalábamos hace un rato, ¿cierto? Y un concepto que no lo habíamos acuñado, pero que es el libre albedrío, donde cada uno define qué acciones tomar. Como cada uno tiene esta posibilidad de definir lo bueno y lo malo, dice, la vida no sería posible sin una convención, donde cada uno encuentra su parte, donde cada uno, insisto, entrega derechos para recibir algunas garantías, lo que él llamó el pacto social. ¿Ya? Dice, todas las personas son seres más o menos razonables, porque todos somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y ahí es donde opera este cuerpo normativo que impone el colectivo, que son las leyes particulares, ¿ya? Para tratar de obtener una sociedad justa. Finalmente, algunas ideas, al igual que Rousseau, Voltaire fue un ferviente opositor de la Iglesia Católica, era opositor de la monarquía, ¿cierto? Y también de la Iglesia Católica. Se empeña en luchar, él era abogado, estimo yo que era defensor, porque se empeña en luchar contra los errores judiciales, y esto que a mí me encanta, queridos colegas, si alguien quiere lograr puntos conmigo, toque lo de Voltaire, porque él ha pasado a la historia por ser un ejemplo de tolerancia. ¿Ya? Voltaire es reconocido como uno de los activistas políticos, a pesar de que él era activista, él quería derrocar a la monarquía, él quería cambiar el sistema, sus ideas impregnaron la Revolución Francesa, él era muy tolerante. Y aquí cito o extraigo una cita apócrifa que no está escrita por Voltaire, pero que se le atribuye, y es que señala, desapruebo todo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. No estoy tan cierto que no sea apócrifa, quizás puede haber sido escrita por Voltaire en alguna de sus cartas, pero no la he encontrado yo como cita de él, concretamente, pero se le atribuye. ¿Ya? Así de tolerante era Voltaire, situación que yo quiero ahora, queridos colegas, hacer un paréntesis con ustedes e instarlos a que sea nuestra leitmotiv, la tolerancia. Y de hecho es un requisito para que ustedes contiendan, efectúen una contradicción buena en un tribunal, en un juicio, en un alegato, en lo que sea que usted, les recuerdo que nuestra carrera es defender los derechos de la parte litigante, ¿cierto? De una parte litigante que va a tener normalmente la oposición de otra parte litigante. Lo que no puede pasarnos, colegas, es que en algún alegato, en alguna presentación, en alguna audiencia, nosotros perdamos la compostura, que en buen chileno nos calentemos y dejemos de usar la razón y pasemos a ser instintivos. ¿Ya? De ahí que yo lo llamo a que cultivemos la tolerancia. Aquellos que no lo son o no lo somos tanto, tenemos trabajo de cultivar esto. Aquellos a cual nos descoloca cuando nos hacen un comentario contrario a lo que nosotros pensamos, cultiven la tolerancia. Aquí yo cité como, esto es lo que traía de Voltaire, entre paréntesis, no hay más de Voltaire, son estas tres ideas centrales que las hemos señalado, y este Adorno que era un ferviente defensor de los derechos de todos y de la tolerancia.